En las entrañas de Michoacán, un lugar atrapado entre la violencia y el miedo, ocurrió un brutal enfrentamiento entre el ejército mexicano y sicarios del temido Cártel Jalisco Nueva Generación, mejor conocido como CJNG. ¿Qué llevó a este suceso tan extremo? Hoy te contamos todos los detalles sobre la sangrienta emboscada, cómo actúa el temible Grupo Delta del CJNG y el verdadero peligro de vivir en una zona bajo constante conflicto. Para entender la magnitud de este suceso, debemos empezar por el contexto de Michoacán, un estado del suroeste de México conocido por su riqueza natural, desde costas y montañas hasta tierras agrícolas y biodiversidad. Además de su belleza, destaca por su cultura vibrante, con tradiciones como la Noche de Muertos en Pátzcuaro y su reconocida artesanía. Su ubicación estratégica lo hace crucial para el comercio, pero también lo convierte en un territorio disputado por los cárteles que buscan controlar estas rutas. La disputa entre grupos armados ha puesto a Michoacán en el foco nacional e internacional, ya que la violencia en el estado ha alcanzado niveles alarmantes. Las constantes confrontaciones entre el CJNG y otros cárteles rivales han dejado profundas cicatrices en la población, que intenta vivir con normalidad pese al miedo. En esta ocasión, el ejército mexicano interceptó a un convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación, con al menos 100 sicarios fuertemente armados, listos para intensificar la violencia en su lucha contra el control de la región. La operación del ejército fue tan intensa que rápidamente escaló a una batalla campal. Enfrentados a una amenaza de tal envergadura, las Fuerzas Armadas no tuvieron más opción que desplegar todos sus recursos: vehículos blindados, artillería pesada y personal altamente capacitado en combate urbano y rural. La respuesta del ejército fue contundente y la violencia del enfrentamiento resonó en kilómetros a la redonda. Se trata de un caso sin precedentes en cuanto a la brutalidad y el despliegue de fuerzas, y ha dejado a la población en estado de alerta. Los reportes indican que durante el enfrentamiento hubo múltiples bajas en ambos bandos, con varios vehículos del CJNG destruidos y abandonados en el lugar del combate. Estos restos, esparcidos por la zona, son un testimonio mudo de la violencia y el poder de fuego con el que operan estos grupos. Para el Cártel Jalisco Nueva Generación, esta operación representó una dolorosa derrota, no solo por la pérdida de hombres, sino también por la destrucción de equipo valioso, lo cual podría afectar sus operaciones en el corto plazo. La brutalidad de esta confrontación es un recordatorio de la realidad que enfrenta Michoacán, un estado que, pese a su belleza y riqueza cultural, vive bajo la sombra de una guerra que parece no tener fin. Uno de los factores que convierte a este enfrentamiento en algo más oscuro y complejo es la presencia del Grupo Delta, una unidad de élite del CJNG. A diferencia de los sicarios convencionales, el Grupo Delta es un grupo especialmente entrenado para realizar operaciones de alto riesgo y atacar a objetivos de gran importancia. Se puede decir que el Grupo Delta es a la vez la espada y el escudo del Cártel Jalisco Nueva Generación en sus operaciones de expansión. La creación del Grupo Delta fue una respuesta del CJNG ante la presión del gobierno y otros cárteles que también buscaban ganar terreno. Este grupo está integrado por hombres capacitados en táctica militar, algunos de los cuales incluso cuentan con experiencia en Fuerzas Armadas. Se sabe que muchos de ellos operan con armamento de uso exclusivo militar, lo que los convierte en un peligro no solo para otros cárteles, sino también para las fuerzas de seguridad del Estado. Recientemente, el Grupo Delta hizo una declaración pública en Los Reyes, Michoacán, el 16 de abril. Varios hombres armados del Cártel Jalisco Nueva Generación anunciaron su llegada a la región en un video que se viralizó en redes sociales. En las imágenes se puede observar cómo el grupo exhibe su poderío militar y su decisión de controlar el área, un claro mensaje para sus enemigos. Con chalecos antibalas, fusiles de alto calibre y vehículos blindados, los integrantes del Grupo Delta dejaron en claro que su intención no es retirarse ni ceder. La decisión de grabarse y difundir el video no es fortuita,
Se trata de una táctica que pretende infundir miedo tanto en las autoridades como en los cárteles rivales. Para el CJNG, mostrar su poder es parte de su estrategia de expansión y el Grupo Delta es la herramienta perfecta para lograrlo. El Grupo Delta no es nuevo en el panorama de la violencia en México. Este grupo ha estado involucrado en algunas de las operaciones más despiadadas y estratégicas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sus miembros, altamente entrenados y con un arsenal considerable, representan la punta de lanza de las intenciones expansionistas y dominantes del CJNG, operando en lugares clave y ejecutando ataques que desafían abiertamente a las autoridades. El Grupo Delta se ha convertido en un símbolo de la capacidad del Cártel Jalisco Nueva Generación para llevar a cabo acciones de alto impacto y a gran escala, sin importar las consecuencias. El Grupo Delta protagonizó uno de sus eventos más impactantes en Guadalajara, cuando, en ataques coordinados, eliminó a líderes de un cártel rival. La precisión y sincronización con la que actuaron convirtieron la noche en una de las más aterradoras para la ciudad, marcada por sirenas, noticias de muerte, incendios y daños materiales. Las autoridades y servicios de emergencia quedaron rebasados y medios nacionales e internacionales reportaron el brutal despliegue de poder que dejó huella. Otro operativo notable ocurrió en Zacatecas, donde, con precisión militar, el Grupo Delta sitió una localidad que albergaba una célula rival. En menos de 24 horas, eliminaron a sus adversarios y aseguraron el control de la zona, enviando un claro mensaje a grupos rivales y autoridades locales sobre su eficacia y poder en nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cada operación es una muestra de la eficiencia brutal y calculada con la que operan. El mensaje que el CJNG envía a través de estas acciones es directo y escalofriante. No hay espacio para nadie más. Con el Grupo Delta a la vanguardia de su ofensiva, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha logrado expandir su influencia y control sobre amplias zonas del país, creando un clima de terror y violencia que afecta tanto a rivales como a civiles, que desafía abiertamente a cualquier intento de intervención gubernamental. Para entender la magnitud de este enfrentamiento, es fundamental analizar el contexto de Michoacán. Este estado ha sido el escenario de conflictos entre diversos cárteles durante años. El Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Viagras y varias células locales están en constante disputa por el control de este territorio estratégico, lo que ha generado una situación de inestabilidad crónica en la región. Michoacán es una zona clave debido a su ubicación geográfica, ya que se encuentra cerca de importantes puertos y posee una extensa red de rutas de distribución que facilitan el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos. Esta condición geoestratégica lo convierte en un codiciado punto de influencia para los grupos criminales, quienes ven en el estado una puerta de entrada para sus operaciones tanto hacia el interior del país como hacia el extranjero. Además, la región posee una vasta riqueza natural y recursos agrícolas, lo que ha dado origen a otro tipo de extorsiones y delitos relacionados con el control de tierras y la economía local. En la última década, el nivel de violencia en Michoacán ha escalado a niveles alarmantes, con una intensidad que supera incluso a las estadísticas nacionales, con enfrentamientos casi diarios entre los distintos cárteles, bloqueos en las carreteras, extorsiones a comerciantes locales y ataques a las fuerzas de seguridad. Michoacán se ha convertido en un verdadero campo de batalla, donde el miedo y la incertidumbre son parte de la vida cotidiana. La violencia ha devastado a la población. Los homicidios y desapariciones han aumentado un 40% en 5 años, evidenciando la falta de control de las autoridades. Las comunidades quedan marcadas por la pérdida de seres queridos, el reclutamiento forzado de jóvenes y el miedo constante de ser víctimas del próximo ataque. Familias enteras viven en tensión, atrapadas en un ambiente de inseguridad, mientras que pueblos y comunidades permanecen en alerta, temiendo cada día la posibilidad de ser testigos o víctimas de la violencia que los rodea. Además,
el tejido social se ha visto gravemente afectado. Muchos pobladores se ven forzados a abandonar sus hogares, desplazándose hacia otras ciudades o estados en busca de seguridad, lo que ha provocado un incremento en la migración interna y una crisis humanitaria de desplazamiento. Para aquellos que deciden quedarse, la vida diaria se ha convertido en un ejercicio de supervivencia, adaptándose a los horarios impuestos por los grupos armados y limitando sus movimientos para evitar quedar en medio de un enfrentamiento. El clima de inseguridad y la falta de respuesta efectiva por parte del gobierno han generado una desconfianza profunda hacia las autoridades que en muchos casos se ven superadas por el poderío y organización de los cárteles. Esta situación ha derivado en el surgimiento de autodefensas, grupos conformados por ciudadanos que buscan defender sus comunidades, aunque a menudo estos esfuerzos son insuficientes frente a los recursos de los grupos delictivos. La realidad en Michoacán refleja una de las crisis de seguridad más complejas y urgentes del país, cuyo desenlace aún permanece incierto. La gran pregunta es: ¿cuándo terminará esta pesadilla y qué hará falta para lograr la paz en una región tan afectada? Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Mantente al tanto de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo video.